Buenos días, mi nombre es José Luis Arroyo y os doy la bienvenida a este segundo vídeo sobre prácticas de R, correspondiente a la práctica número 2, representación de variables categóricas. En este vídeo vamos a abordar lo que vimos en la primera mitad del tema 3 de teoría, es decir, la representación de variables categóricas, tanto nominales como ordinales. Empezamos. Bien, en esta práctica número 2 vamos a empezar haciendo lo que debemos hacer en todas las prácticas, que es limpiando el entorno de trabajo. Con esta instrucción, que ya vimos en la práctica número 1, vamos a eliminar cualquier variable o función que esté en nuestro entorno de trabajo. Esto es una buena idea hacerlo siempre para evitar que cuando generemos un nuevo data frame, pues por casualidad tiene el mismo nombre que uno que teníamos creado previamente y nos puede dar algún problema. No obstante, en este caso, como vemos, el entorno está vacío, en la parte superior derecha lo vemos, con lo cual no sería necesario, pero aún así no nos cuesta nada, lo ejecutamos. A continuación vamos a establecer el directorio de trabajo. Esta instrucción que aparece aquí es una instrucción que vamos a usar en todas las prácticas, no es preciso entrar en el detalle de qué significa exactamente, lo que sí que tenemos que entender es qué hace. Esta instrucción lo que hace es lo siguiente, mira en qué carpeta de nuestro ordenador está guardado el script y esa es la carpeta que va a establecer como directorio de trabajo. De tal forma que si nosotros guardamos los datos en esa misma carpeta, los vamos a poder encontrar muy fácilmente. Por tanto, vamos a ejecutarlo y ahora ya tenemos establecido el directorio de trabajo en aquella carpeta donde hayamos guardado nuestro script. Con esta función vamos a ver cuál es ese directorio y en mi caso es escritorio práctica 2 con R. Esa es la carpeta donde tengo guardado el script de la práctica número 2 y la que va a funcionar desde ahora hasta el final de la práctica como directorio de trabajo. Bien, ahora vamos a cargar los datos. Concretamente vamos a cargar un dataset que es de salarios 2014.rdata. Fijaos en la extensión es .rdata, es decir, es un archivo nativo de R. Para cargar datos en este tipo de formato, en el formato nativo de R, podemos hacer dos cosas. La primera es irnos a File, Open File, seleccionamos el dataset y le damos a abrir. Otra posibilidad, nos va a preguntar si queremos cargar los datos, le decimos que sí. Y otra posibilidad, hacer la carga desde el código, sería simplemente ejecutar esta instrucción de aquí, load, y a continuación, entre paréntesis y comillas, el nombre del archivo. Cualquiera de estas dos alternativas genera exactamente el mismo resultado, cargar ese dataset. Bien, lo primero que vamos a ver es qué variables tenemos en este data frame de ese salario 2014 y para ello voy a utilizar la función names. Usando la función names, pues como veis me sale que hay muchísimas variables, tenemos desde la 1 que es orden CC hasta la 54 que es esto, ¿vale? Hay un montón de variables distintas. Vamos a ver el aspecto que tienen los datos, para ello vamos a hacer un view y haciendo un view se nos va a abrir esta pestaña en la que tenemos como si fuera en un Excel todas las variables. Recordad que por columnas tenemos cada una de las variables, orden CC, orden entra, nuts, cenae, etc. Y por filas tenemos cada una de las observaciones. Utilizando estas barras de aquí podemos navegar como si fuera un Excel, insisto, para ver la pinta que tienen nuestros datos. Bien, una vez que ya hemos visto la pinta que tienen, lo voy a cerrar pulsando en el aspa y vuelvo de nuevo al script. En este caso vamos a seleccionar las siguientes variables. Las variables sexo, estu, mercado, tipo con, edad y regulación. Hay varias maneras de hacer esto. La primera, y quizá no la mejor de todas, es esta que aparece aquí. Simplemente en el data frame que voy a denominar df, voy a guardar solamente aquellas columnas que se correspondan con estas 6 variables que acabo de indicar. Como ya vimos en la práctica número 1, para acceder a los elementos de un data frame hay que indicar entre corchete en primer lugar las filas y luego las columnas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Ponemos el nombre del data frame, abro corchete y a continuación le indico cuántas filas quiero elegir. Claro, quiero elegir todas las filas porque quiero elegir todas las observaciones, así que dejo un espacio en blanco. Coma, y a continuación cuáles son las columnas que quiero elegir. Y en este caso, pues son las columnas 9, 54, 7, 16, 52 y 3. Y lógicamente voy a usar el operador C y entre paréntesis los números de cada una de las columnas para seleccionar exactamente esas variables que son las que a mí me interesan. Claro, esta forma, como digo, de hacerlo, si bien funciona, lo vais a ver, yo lo ejecuto
y ahora hago un view, veis que efectivamente me ha guardado sexo, estu, mercado, tipo con, edad, regulación, que son las 6 variables que yo quería elegir. Pero claro, hay un problema. Tengo que saber cuál es el número de la columna correspondiente a cada una de estas variables. Es decir, tengo que saber, por ejemplo, que la variable sexo está en la columna número 9 y que la variable estu está en la columna 54. Claro, como ir contando columnas no parece lo más operativo del mundo, hay una forma mejor de hacerlo, que es indicando el nombre de la variable. El procedimiento sería exactamente el mismo. df, ds salario 2014, abro corchete, dejo un espacio en blanco porque quiero todas las filas, coma, y a continuación le indico qué columnas quiero, solo que en este caso en vez de indicarle el número de la columna, lo que le indico es el nombre de la columna, el nombre de la variable. Lógicamente, como estamos hablando de los nombres, tendré que entrecomillarlo. Entonces, entrecomillado escribo sexo, entrecomillado escribo estu, entrecomillado escribo mercado y así sucesivamente. Vamos a obtener exactamente el mismo resultado, de hecho, fijaos que hemos obtenido exactamente el mismo resultado, solo que en este caso es mucho más difícil que nos equivoquemos porque no tenemos que andar contando columnas. Hay otras formas de seleccionar variables, por ejemplo, podría interesarnos quedarnos solamente con aquellas variables que sean de tipo numérico. Para hacer esto vamos a utilizar la función sapply. En este caso, la función sapply simplemente lo que hace es aplica una determinada función, en nuestro caso isNumeric, que es una función que nos dice si una variable es o no es numérica, ¿vale?, sobre un determinado dataset, en nuestro caso de ese salarios 2014. Así que creo un nuevo objeto que se llama lista, sapply, de ese salario 2014, el data frame sobre el que estoy trabajando, y la función is.numeric. Es decir, lo que estoy haciendo con esta instrucción es crear una lista con todas aquellas variables cuya característica es que sea numérica. De hecho, si ejecuto y ahora veo que se ha guardado dentro de lista, vais a ver que me va a proporcionar el nombre de cada variable y a continuación me dice si es o no numérica. Por ejemplo, orden cc me dice que no es numérica. Orden entra me dice que no es numérica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta de aquí me dice que sí es numérica. ¿Vale? Entonces, o factotal me dice que sí es numérica. Bien, una vez que tenemos esta lista hecha, la selección sería muy sencilla y sería el mismo procedimiento que antes. En el data frame de f.variables numéricas voy a guardar de ese salario 2014 y al igual que hemos hecho antes, abro corchetes, dejo un espacio en blanco porque quiero todas las filas y a continuación como columnas únicamente quiero aquellas de la lista, que lo que va a hacer es buscar aquellas que tienen un valor true, un valor verdadero, y son las que va a guardar. Fijaos que al hacer eso, si después hacemos un str para ver cuál es el tipo de las variables que hemos guardado en df variables numéricas, me dice que ciertamente, como veis, todas son numéricas. De la primera a la última que se han guardado son numéricas. Este mismo procedimiento se podría hacer si nos queremos quedar, por ejemplo, con todas las variables que sean de tipo factor, que sean de tipo categórico. En este caso, lo que haríamos sería simplemente de ese salario 2014 al igual que antes, pero en vez de usar la función isNumeric, usaría la función is.factor. Vamos a ejecutarlo y vais a ver que efectivamente me ha guardado únicamente variables tipo factor. Como veis aquí, todas las variables que se me han guardado en ese nuevo data frame son tipo factor. Bien, vamos a volver al data frame que creamos antes de f, que es donde habíamos guardado nuestras 6 variables de interés: sexo, estu, mercado, tipo con, edad y regulación. Bien, como ya recordaréis de la práctica número 1, usando la función names vamos a ver el nombre de las variables que hemos guardado en ese data frame, que efectivamente se confirma que son las 6 que yo acabo de decir, como tiene que ser. Una vez hecho esto, vamos a hacer un pequeño análisis exploratorio y lo primero que conviene hacer siempre es un summary. Summary es un resumen de los datos. En el caso de las variables numéricas, summary me va a dar algunos estadísticos como el mínimo, primer cuartil, segundo cuartil o mediana, tercer cuartil y máximo, también la media. En el caso de que las variables sean categóricas, lo que me va a indicar es el número de individuos, el número de observaciones que hay en cada una de las categorías. En este caso, por ejemplo, como todas nuestras variables son categóricas, pues eso es precisamente lo que me va a hacer, me va a dar las frecuencias absolutas de cada categoría. Fijémonos en la variable sexo. Lo que me está diciendo el summary es que tenemos dos categorías: hombre con 6.040 observaciones y mujer con 4.477 observaciones. Lo mismo con la variable estu.
con la variable estu, ya fijaos que hay unas cuantas más, hay 7 categorías distintas. Me dice que en la categoría menos que primaria hay 146 individuos, en educación primaria hay 1493 individuos y así sucesivamente. Y esto mismo con el resto de variables. Dado que todas las variables en DF son categóricas, lo que me está dando son las frecuencias absolutas de cada uno de los niveles de cada una de las categorías dentro de cada variable. Ciertamente, si hacemos un STR, ves que todas son factor o factor ordenado. Fijaos, la única que es tipo factor ordenado, es decir, lo que nosotros en clase de teoría hemos denominado categórica ordinal, es la variable estu. Todas las demás son categóricas nominales. Categóricas nominal, categóricas nominal. Variable tipo factor. Bien, si queremos ver las distintas categorías que tiene una variable factor, la que sea, vamos a utilizar la función levels. Por ejemplo, si yo quiero calcular o quiero saber cuáles son las distintas categorías que tiene la variable estu, escribiría levels y entre paréntesis df $estu. De esa manera, pues me dice que tengo 7 categorías, que son estas que aparecen aquí. 7 categorías o 7 niveles. Bien, vamos a empezar ya con el análisis de la distribución de frecuencias, básicamente con las tablas de frecuencias. La función que vamos a utilizar es la función table. Table es una función que resulta tremendamente útil. Si queremos ayuda podemos hacer un help de table y en la parte inferior derecha, como vemos aquí, me va a aparecer la ayuda explicándome cómo funciona. En principio no lo necesitamos, es una función tremendamente sencilla de usar porque lo único que tengo que hacer es darle el nombre de la variable para la que quiero calcular la frecuencia absoluta y lo que me va a calcular son las frecuencias absolutas para cada uno de los niveles de esa variable. Por ejemplo, voy a hacer una tabla de la variable mercado y eso lo voy a guardar en n minúscula sub i. ¿Por qué lo estoy llamando n minúscula sub i? Bien, porque la notación que nosotros hemos estudiado en clase de teoría es que la letra n minúscula se utiliza para las frecuencias absolutas. Por tanto, ese es el motivo por el que a este objeto le voy a llamar n sub i. Como veis, haciendo esto, me va a dar las frecuencias absolutas en cada uno de los niveles dentro de esta variable. En local o regional me dice que hay 4.062 personas, en mercado mundial 1.440, en el nacional 4.305 y en la Unión Europea 710. Si quisiera calcular las frecuencias relativas, lo único que tendría que hacer es multiplicar el número anterior por 100, en caso de que lo quiera en tanto por ciento, y dividir por el número total de datos que tengo. En este caso, sum de n sub i. La suma de todas las frecuencias absolutas es el tamaño muestral completo. Así que en f sub i, que sería la frecuencia relativa, y de nuevo he usado la letra f minúscula porque es la notación que hemos visto en clase de teoría para las frecuencias relativas, f sub i sería igual a 100 por n sub i dividido entre el total de datos, sum de n sub i. Y si hacemos eso, aquí tenemos las frecuencias relativas para cada uno de los niveles de esta variable. Por ejemplo, vemos que en el mercado local o regional tenemos el 38,62% de las observaciones, en el mercado mundial el 13,69% y así sucesivamente. Bueno, una vez que ya sabemos sacar frecuencias absolutas y relativas, vamos a representarlas y como ya sabemos, para representar una variable categórica, lo que vamos a utilizar son gráficos de barras y gráficos de tarta. En este caso, para dibujar gráficos de barra, vamos a utilizar la función barplot. La función barplot es muy sencilla, simplemente tenemos que introducirle una tabla de frecuencias y nos hará el dibujo correspondiente. Pero ojo porque este es un error muy común. Una tentación que nosotros podríamos tener es meter directamente los datos. Imaginemos que quiero hacer un diagrama de barras de la variable df dólar, qué sé yo, mercado. Entonces, uno podría llegar a pensar que esta es la forma adecuada de escribirlo, función barplot de esta variable. Si lo hacemos nos va a dar un error, fijaos. ¿Por qué me da un error? Porque barplot, la función barplot para dibujar un diagrama de barras, necesita como input una tabla de frecuencias. No le puedo meter la variable directamente. Si le meto la variable directamente va a dar un error. Tengo que meterle la tabla de frecuencias. Por tanto, utilizo la tabla de frecuencias que calculé antes, n sub i, y ahora ya sí veréis que me dibuja perfectamente un gráfico de barras, en este caso para la variable mercado, local o regional, mundial, nacional y Unión Europea. Bien, esto mismo, aquí ahora mismo lo que tenemos son las frecuencias absolutas, fijaos en el eje de las IES, pero si en vez de con frecuencias absolutas lo hacemos con frecuencias relativas,
introduciéndole la tabla de frecuencias, pero en frecuencias relativas, vamos a obtener exactamente el mismo gráfico, solo que en este caso lo que vamos a tener en el eje de las IES es el porcentaje en tanto por ciento, ¿no? Aquí vemos el 40%, 20%, 0%. Bueno, podemos mejorar la estética añadiendo argumentos a la función. Por ejemplo, si añadimos el argumento xlab, podemos añadirle el título del eje X, y lab el título del eje Y, y main el título del gráfico. Vamos a ejecutarlo y veréis como en el gráfico que aparece en esta parte me van a aparecer títulos en el eje Y, en el eje X y un título global para el gráfico. Bien, aquí lo tenemos. ¿Veis? Me aparece el título para el eje X, el título para el eje Y y aquí el título del gráfico. Bien. Bueno, si seguimos avanzando, lo mismo podemos hacer con un gráfico de tarta. En vez de usar la función barplot, vamos a usar la función py. Py de n sub i me va a dibujar un gráfico de tarta, en este caso en frecuencias absolutas, y si lo hacemos en frecuencias relativas, ¿qué va a hacer? Pues exactamente el mismo gráfico, no va a cambiar absolutamente nada, como podéis ver, lógicamente, ¿vale? Todo esto se puede mejorar, y se puede mejorar de forma significativa. Vamos a tratar de coger un gráfico muy sencillo como este que acabamos de hacer y vamos a tratar de mejorarlo incorporando algunos añadidos. En primer lugar, vamos a añadirle el título. En este caso vamos a utilizar el argumento main. El argumento main es el mismo que utilizamos en la función barplot y lo que me permite es incorporar el título del gráfico. En este caso quiero que el título del gráfico sea distribución de frecuencias variable mercado. Así que simplemente escribo main igual a, y entre comillas, el título del gráfico que quiero poner. Fijaos que aquí va a aparecer ahora el nuevo gráfico, solo que con su correspondiente título. Aquí lo veis, con el correspondiente título. Bien, también podemos modificar el tamaño del título usando el argumento textMain. Es exactamente, fijaos en esta expresión de aquí, en este código de aquí, es igual que el anterior, solo que le he añadido textMain igual a 0,9. Esto lo que define es el tamaño del título. Cuanto mayor sea ese valor, mayor va a ser la letra del título. Vamos a ver qué sucede cuando pongo textMain igual a 0,9. Veis que me ha disminuido un poquito el título, ahora sale muy pequeño, pero si en vez de 0,9 pusiera 1,9, veréis que va a salir enorme. ¿Veis? Tan enorme que ya casi ni cabe, ¿no? en el propio gráfico. Bueno, pues jugando con esto podéis ajustar el tamaño de las letras del título a lo que necesitéis. Paso número 2. Vamos a mejorar los colores. Estos colores pastel que estamos viendo aquí, pues puede que no nos interesen porque desde luego desde el punto de vista estético no parecen muy buenos. Bien, en ese caso lo que vamos a hacer es cargar una librería que se llama Color Space, que es una librería específica para trabajar con colores en gráficos. Entonces vamos a cargar esta librería. Si no lo tenéis instalado, recordad que tendríais que instalar antes esta librería y una vez instalada cargarla usando la función library. Bien, ahora vamos a hacer de nuevo el mismo gráfico de antes, el mismo gráfico de tarta. N sub i, la frecuencia absoluta, el título del gráfico, el tamaño de la letra del título del gráfico, y ahora añadimos el argumento call igual a, esto que vemos aquí, y lo que le estamos diciendo con esta instrucción es que use una paleta de colores que viene predefinida dentro de la librería Color Space, que se llama Rainbow, que es una librería que tiene los colores del arco iris. Y tenemos que añadirle n igual a 4 porque tenemos 4 colores. Recordad que hay 4 categorías: local o regional, nacional, Unión Europea y mundial. Dado que hay 4 categorías, necesitamos 4 colores, ¿vale? Pues haciendo esto me va a dibujar exactamente el mismo gráfico, solo que ahora los colores que va a utilizar son los colores de la paleta Rainbow HCL, que es una paleta basada en los colores del arco iris. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro nuevo gráfico en el que los colores, como veis, ya son diferentes, un poco más bonito. Rainbow HCL es una función de las muchas que hay dentro de Color Space. Hay otras paletas diferentes. Por ejemplo, tenemos la paleta HIT HCL, que HIT es una paleta que se basa en los colores cálidos. Si hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de escribir aquí Rainbow HCL, escribimos HIT HCL, pues tendremos esto, utilizando colores cálidos, ¿no? Que van desde el amarillo hasta el rojo.
Bien, lo mismo con Terrain HCL, que es una paleta que se basa en los colores de la Tierra, los colores azul, marrón, verde. Pues si lo ejecutamos, veis que efectivamente pues aquí tenemos los colores los colores de la Tierra, ¿no? Bien, incluso podríamos crear nuestra propia paleta de colores. En este caso vamos a crear una paleta de colores que se llama Mis Colores. Para eso voy a usar la función Color Run Palette, y lo único que tengo que decirle es cuál quiero que sea el color inicial y cuál quiero que sea el color final. C de concatenar, el nombre del color en el que quiero que parta mi paleta, en este caso verde claro, y el nombre del color con el que quiero que finalice mi paleta, en este caso el azul. De esta manera lo que voy a generar es una paleta que se va a guardar en Mis Colores, que va desde el verde claro hasta el azul. Vamos a ejecutarlo y ahora simplemente, usando el mismo código de antes, solo que en vez de decir col igual a y usar una paleta predeterminada, le voy a decir mis.colores, la paleta que acabo de definir. Lógicamente tengo que volver a decirle n igual a 4, al igual que antes, porque tenemos 4 categorías. Y haciendo esto veis que efectivamente me ha generado un nuevo gráfico en el que los colores van desde el verde claro hasta el azul. ¿Queremos crear otra paleta con otra combinación de colores? Ningún problema. Vamos a crear ahora una nueva paleta que vaya desde el rojo hasta el rosa. Hacemos exactamente lo mismo y tenemos nuestro gráfico con la nueva paleta de colores que va desde el rojo hasta el rosa. Bien, paso número 3 para mejorar los gráficos. Vamos ahora a añadir etiquetas. Bien, fijaos que el código que estoy utilizando hasta aquí es exactamente el mismo que hemos visto hasta este momento. Vuelvo a utilizar la paleta Rainbow HCL y ahora lo que quiero hacer, sin embargo, es añadir etiquetas. ¿Qué etiquetas quiero añadir? Bueno, pues si lo pensáis, en un gráfico de tarta de este estilo, lo que tiene sentido añadir sería el nombre de la categoría, que eso ya me viene por defecto, pero probablemente también me interese saber cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la frecuencia relativa de cada categoría. Bueno, pues eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo que voy a escribir es labels igual a, esto es para indicarle cómo quiero que sean las etiquetas. A continuación le digo paste, pegar, y quiero que lo primero que pegue sea el nombre de cada una de las categorías. Levels de $mercado. Recordad que levels me dice el nombre de cada una de las categorías en una variable categórica. Así que quiero que lo primero que pegue es eso. Local o regional, nacional, Unión Europea o mundial. A continuación le pongo una coma para separar y le digo que a continuación lo que quiero que me pegue es un espacio vacío. Comillas, espacio, comillas. Que me deje un hueco. A continuación, una coma. Y lo siguiente que quiero que pegue es n sub i. Recordad que n sub i son las frecuencias absolutas de cada una de las categorías, es decir, cuántos individuos hay en el mercado nacional, en el mercado local regional, en el mercado mundial o en la Unión Europea. A continuación que pegue otro espacio en blanco. Y a continuación que pegue la frecuencia relativa que había guardado anteriormente en f sub i. Claro, para que no me aparezcan muchos decimales, lo que le voy a decir es que me lo redondee a un decimal. Es decir, que si la frecuencia relativa es 32,3798423%, que elija solamente, que se quede únicamente con el primer decimal. Por eso le indico que me lo redondee a un decimal. Round f sub i a un decimal, que es esto que tenemos aquí. Y por último, quiero que me pegue el símbolo del tanto por ciento. Bueno, pues si hacemos esto y ejecutamos, lo que vamos a tener, por supuesto, también le podemos añadir cex igual a 0,9, que este es el tamaño de las etiquetas, es decir, el tamaño de la letra. Si ponemos cex igual a 2, pues saldrá una letra muy grande. Si ponemos cex igual a 0,2, saldrá una letra muy pequeña. Es cuestión de ir probando hasta que encontremos el tamaño de letra adecuado para las etiquetas. Bien, pues si nosotros ejecutamos esto, lo que nos vamos a encontrar es efectivamente que tenemos el mismo gráfico de antes, solo que fijaos que ahora ya tenemos el nombre de la categoría, local o regional, la frecuencia absoluta, en esta categoría hay 4.062 personas, y la frecuencia relativa de esta categoría. En el mercado local o regional tenemos el 38,6% de todos los individuos de la muestra. Bien, una vez que ya hemos visto cómo trabajar con diagramas de barras y diagramas de tartas, vamos a trabajar ahora con gráficos de barras apiladas y agrupadas. Para eso, lógicamente, necesitamos no una tabla de frecuencia, sino una tabla de contingencia, porque vamos a trabajar con dos variables simultáneamente. Lo bueno es que la función table es extremadamente lista, de tal forma que si a la función table le meto una única variable, me saca la tabla de frecuencias absolutas.
pero si le meto dos variables y sin decirle nada más, ya entiende que lo que yo quiero es una tabla de contingencia. Entonces lo único que tengo que hacer es decir, usar la función table, nombre de la primera variable, en este caso df$sexo, nombre de la segunda variable, en este caso df$mercado. Y esta tabla de contingencia la voy a guardar en un objeto que he llamado tabla mercado sexo. Bueno, pues como podéis ver, ciertamente aquí tengo mi tabla de contingencia, una tabla de contingencia normal y corriente, como la que hemos visto en clase de teoría, y una vez que tengo mi tabla de contingencia, ya puedo utilizar tranquilamente la función barplot. Al igual que sucede con la función table, que como ya os he dicho, si le meto una variable me calcula tabla de frecuencias, si le meto dos variables me calcula tabla de contingencia, la función barplot, si lo que le meto es una tabla de frecuencias, me saca un diagrama de barras para una única variable. Si lo que le meto es una tabla de contingencia, como en este caso, me va a dibujar un gráfico de barras agrupadas o apiladas. Ahora veremos qué es lo que nos hace y cómo modificar eso. Entonces, al igual que antes barplot, en este caso le metemos una tabla de contingencia, tabla mercado sexo, que es la que acabamos de crear, y lo mismo de antes, título del eje, título del gráfico, título del eje X, título del eje Y, la leyenda si queremos, es decir, si queremos y lógicamente la queremos, porque en este caso ya que hay dos variables queremos una leyenda que nos diga qué color corresponde a cada una de las variables, ¿no? A cada una de las categorías. Y los colores, en este caso quiero utilizar colores rojo y azul. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a ampliar esto un poco porque si no lo amplío no va a quedar bien el gráfico, y voy a ejecutarlo. Y ahora, cuando lo ejecute, aquí tenemos nuestro gráfico de barras apiladas. Como veis, en rojo tenemos a los hombres, en azul tenemos a las mujeres, y como podéis comprobar, voy a hacerlo un poco más grande, voy a hacerlo un poquito más grande, como podéis comprobar, tenemos para cada una de las categorías, local o regional, mundial, nacional y Unión Europea, pues la distribución por hombres y mujeres. Aquí tenemos las frecuencias absolutas de hombres y mujeres en cada una de estas categorías. Bien, si en lugar de un gráfico de barras apiladas, que es lo que saca por defecto barplot, quisiera un gráfico de barras agrupadas, ¿cómo lo hago? Pues exactamente igual. De hecho, voy a copiar exactamente el mismo código y al final le voy a añadir simplemente beside igual a true. Con este argumento, beside igual a true, lo que me va a generar va a ser un gráfico de barras apiladas. Voy a hacerlo un poquito más grande, ejecuto, y aquí tenemos nuestro gráfico de barras apiladas. Bien. Una vez que ya hemos visto cómo hacer gráficos de barras, de tartas, de barras apiladas y de barras agrupadas, vamos a ver cómo cómo calcular frecuencias acumuladas. Ojo, frecuencias acumuladas, os recuerdo que solo tiene sentido cuando estamos trabajando con variables categóricas ordinales o bien con variables numéricas discretas. En el caso de categóricas nominales no tiene sentido acumular frecuencias. Bien, lo que vamos a hacer es generar cuatro objetos, frec.n, que es donde voy a guardar las frecuencias absolutas, frec.n mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, usando la misma notación que hemos visto en clase de teoría, recordad n minúscula frecuencia absoluta, n mayúscula frecuencia absoluta acumulada, frec.f minúscula para la frecuencia relativa y frec.f mayúscula para frecuencia relativa acumulada. Entonces voy a definir una función que la voy a llamar función.tablafrecuencias. La podría haber llamado de cualquier otra manera, mi función o como nos apetezca. En este caso yo la he llamado así. Y esta función lo que va a hacer es lo siguiente. En primer lugar va a recibir un único argumento. ¿Qué argumento va a recibir? Una variable. Es decir, a esta función hay que darle una variable. Es lógico, si yo quiero calcular frecuencias absolutas y relativas acumuladas y no acumuladas, eso lo tengo que hacer siempre sobre una variable. Entonces habrá que decirle sobre qué variable tenemos que calcularlo. Bien, en frec.n dijimos que íbamos a guardar las frecuencias absolutas. Así que muy sencillo. frec.n igual a table. Sin más. ¿Cómo calcularíamos frec.n mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada? Pues también muy sencillo, cumsum, que es la suma acumulada de frec.n. Lo que estoy diciendo es ve sumando frec.n categoría a categoría, nivel a nivel, y esa va a ser la frecuencia acumulada. Frec.f, ¿cómo lo voy a calcular? Pues como hicimos antes, 100 por frec.n dividido entre el total de datos, sum de frec.n, porque la suma de todas las frecuencias absolutas es el tamaño muestral.
¿Y cómo voy a calcular frec.f mayúscula? Pues igual que frec.n mayúscula, cum sum de frec.f minúscula. Y a continuación, una vez que he hecho eso, quiero que me lo combine cbind estas cuatro magnitudes para mostrármelas por pantalla. Bien, una vez que yo tengo la función definida, simplemente la voy a ejecutar para que se cree. Y ahora ya puedo utilizarla en lo que quiera. Ahora ya, por ejemplo, puedo utilizar esta función para calcular todas las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas y no acumuladas de la variable df $esto. Si yo lo hago, aquí tengo mi tabla que, como veis, me aparece en la primera columna la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, me podrían preguntar, para los estudios de enseñanzas de formación profesional de grados superior y similares, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 885. Y la absoluta acumulada, 7425, lo que significa que hay 7425 personas cuya formación es de formación profesional de grado superior o menos. ¿Cuál sería la frecuencia relativa? 8,41%, lo que significa que el 8,41% de los individuos en esta muestra tienen formación profesional de grado superior. ¿Y cuál es la frecuencia relativa acumulada? 70,5999%, es decir, aproximadamente 70,6%. ¿Y esto qué significa? Significa que el 70,6% de los individuos de esta muestra tienen una formación equivalente a formación profesional de grado superior o inferior. Bien, puedo hacer esto para cualquier variable. Por ejemplo, podría hacerlo para edad, pero fijaos lo que va a pasar. Si yo calculo la tabla de frecuencias para la variable edad, daos cuenta de que estamos teniendo un problema serio. Me está poniendo menos de 19 años la última. Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Si recordáis cuando hicimos al principio de este vídeo un STR del dataset, R había entendido que la variable edad no era categórica ordinal. R la había entendido como categórica nominal, como factor, no como ordered factor. Y ese es el motivo por el que estos niveles no están ordenados. Menos de 19 años tendría que ser la primera, no la última. ¿Qué ocurre? Que como no he tenido eso en cuenta, tengo una tabla de frecuencias que no sirve para nada, porque está completamente mal. Menos de 19 años tendría que estar la primera. Por eso siempre hay que tener muchísimo cuidado cuando se calculan tablas de frecuencias acumuladas, en asegurarnos de que estamos trabajando con una variable tipo categórica ordinal. Este no era el caso. Conceptualmente es categórica ordinal, pero R no lo había entendido así. Bueno, ¿y esto cómo lo arreglamos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, reordenar estos factores y a continuación decirle a R que esta variable ciertamente es categórica ordinal. Vamos a hacerlo. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, vamos a ver cuáles son los niveles de la variable edad, levels de f $edad, y vemos que tenemos de 20 a 29, 30 a 39, de 40 a 49 y finalmente menos de 19 años. Vale, como os dais cuenta, la tabla de frecuencias no está ordenada, lo acabamos de ver, esto es lo que he ejecutado antes y como veis me aparece menos de 19 años la última. Esto no está bien. Así que lo que vamos a hacer es ordenar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo voy a generar una nueva variable que le voy a llamar edad ordenada, df $edad ordenada, así creo una nueva variable, que va a ser tipo factor, y lo que va a hacer es coger la variable edad, df edad, y reordenar los niveles, levels df edad, del siguiente modo. Colócame el nivel 6 antiguo, el primero de todos. ¿El nivel 6 cuál era? Menos de 19 años. Si contáis 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual el nivel 6 menos de 19 años, quiero que me le pongas el primero. Después, ¿cuál iría? De 20 a 29, que es el primero, el 1. Por tanto, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera lo que estoy haciendo simplemente es reordenar estos niveles. Si yo lo hago, ejecuto esto y ahora miro qué niveles tiene la variable edad ordenada, veis que ya están correctamente ordenadas. La primera es menos de 19 años, de 20 a 29 y así sucesivamente hasta más de 59 años. Una vez que ya tengo esto hecho, ya realmente podría aplicar mi función sin ningún problema. Pero hombre, siendo puristas conviene hacer una cosa más, que es convertirla a tipo ordered factor. Fijaos, si yo hago un STR del data frame, me sigue diciendo que edad ordenada es tipo factor, es decir, sigue entendiendo la R como si fuera categórica nominal. ¿La función que hemos definido antes funcionaría correctamente? Sí.
pero no es mala idea, ya que estamos, convertirla en tipo factor ordenado. Y además es muy fácil de hacer. Simplemente escribimos df $, edad ordenada, as.ordered, que es la forma de indicar que queremos que lo convierta en una variable tipo ordered factor, en una categórica ordinal, df $, edad ordenada. Haciendo esto y de nuevo un str, fijaos que ahora sí, edad ordenada la entiende como una variable categórica ordinal. Y ahora ya tranquilamente podemos utilizar nuestra función tabla frecuencias y ahora los resultados que vamos a obtener ya son correctos. La primera variable que tenemos es menos de 19 años, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y más de 59. Ahora ya sí, esta tabla de frecuencias tiene sentido. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.